Bueno, como seguramente usted sabe, la semana pasada el presidente López Obrador envió al Senado una propuesta de consulta popular para el año que entra para ver si se enjuicia o no a los expresidentes de México, desde Salinas hasta Peña Nieto. El Senado ya turnó la pregunta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien tendrá que validar si es constitucional o no esta pregunta. Héctor. Bueno, la verdad es que esta consulta para enjuiciar a los expresidentes, pues no tiene ninguna necesidad legal ni política. Si hay algunos delitos que los expresidentes hayan incurrido, el gobierno actual, los ciudadanos actuales podrían denunciarlos, la fiscalía. No hace falta hacer ninguna consulta. La consulta la plantea, yo creo, el actual gobierno como una manera de darle aire, darle duración a lo que es duración política, duración mediática, a lo que es una promesa central de este gobierno, que es combatir la corrupción. Esa es la promesa estelar. Es la única que parece todavía posible de ser cumplida, porque las otras parecen un poco remotas en medio de la pandemia y de la gran crisis económica. Las promesas sobre seguridad, las promesas sobre combate a la pobreza, las promesas sobre crecimiento económico, pues no parecen al alcance de la mano. Lo que sigue al alcance de la mano es el combate a la corrupción. Es digamos, el programa estelar del presidente, y quiere y promete cumplirlo pues en los que serían los personajes estelares del guión, los que serían los expresidentes de México. Pero la verdad, a mí me parece fundamentalmente una decisión para mantener el tema en el ámbito público, hacerlo pasar por el Congreso, llevarlo a la Suprema Corte, encontrar probablemente un rechazo en la Suprema Corte respecto de todo el planteamiento, porque pues es tan genérico que, digamos, no hay delitos específicos que perseguir, hay puros delitos genéricos, que probablemente la intención de todo esto es que dure tiempo suficiente para mantener al presidente en su promesa de lucha anticorrupción hasta la elección del año entrante. Ahora, ¿va a pasar del ámbito mediático a la realidad, al enjuiciamiento real de los presidentes? Yo creo que no. Podemos hacer una apuesta, si ustedes quieren. Salvo que vea realmente una necesidad política absoluta de dar un paso más y por lo menos proceder a la acusación de uno o algunos de los expresidentes, por lo menos a la acusación, para llegar a las elecciones con un juicio abierto o con una acusación hecha, de manera que esto pueda tener el rendimiento electoral que me parece a mí que es lo que está buscando. No creo que haya verdadera convicción en enjuiciar a los expresidentes, porque, repito, si eso quisiera, pues ya tendría que haber construido los casos específicos por los cuales los va a acusar y tendría que haberlos diseñado, investigado y lanzar la acusación y meterlos a juicio. Los expresidentes no tienen fuero, son ciudadanos comunes y corrientes, pueden ser juzgados por todos los delitos que hayan cometido que no hayan prescrito. De manera que, si esa fuera realmente la intención, podríamos estar en ese proceso, pues yo creo que desde hace año y medio. En otras mesas me ha tocado debatir de si este ejercicio de la consulta, independientemente de si se enjuicia o no a los presidentes en el Poder Judicial, tiene un valor pedagógico. ¿Qué piensas tú, Jorge? Sí, tiene un valor pedagógico para imbecilizar o idiotizar más a la gente, en efecto. Si lo que queremos es una pedagogía que
le enseña a la gente cómo ser tonta, pues este sirve muy bien, porque con esto sin duda la gente que crea en esto va a quedar más tonta, pues sin la menor duda. ¿Por qué? Pues primero por lo que dice Héctor, que es totalmente innecesario, pero segundo, suponiendo que se hiciera, que la Corte aprobara la pregunta, que el Senado y la Cámara la aprobaran después, luego que tuviera lugar la consulta en una fecha o la de las elecciones o en agosto del año que entra, que la aprobara abrumadoramente la población. ¿Y luego qué? Entonces, Gertz va a abrir una carpeta de investigación contra Peña Nieto. Sí, empecemos, digamos, porque es el más reciente. Y luego, quizás la gente no lo recuerda bien, pero 3 de los expresidentes viven en el extranjero: Peña Nieto, Zedillo y Salinas. Es decir, a menos de que sean ellos también muy idiotas, y bueno, en principio no llegaron a ser presidentes por idiotas, a menos de que sean muy idiotas, no van a regresar a México voluntariamente. Ya vieron esa película. Digamos, Salinas la vio con su hermano Raúl, que regresó de San Diego, y mocos. Luego Peña lo vio con el Bester, que regresó también de San Diego, no sé por qué a todos les gusta también San Diego, es horrible, pero en fin, asunto de los que viven en San Diego. Bueno, pues también mocos al bote. Rosario Robles no regresó de San Diego, regresó no sé si de Europa o de Costa Rica, pero también al bote. Entonces tendrían que ser muy idiotas los 3 expresidentes que viven en el extranjero para volver voluntariamente, lo cual quiere decir que tienes que solicitar la extradición. Es decir, tienes que pasar por la justicia española, francesa o inglesa y norteamericana. Pues ya está complicadito, ¿eh? Ya no es el juez Regil o Regis que le negó el tema Ancira de que López Obrador no puede insultarlo porque el pueblo mexicano tiene derecho a escuchar los insultos del presidente. Digo, estás hablando de justicias de verdad, no esta simulación que tenemos en México. Luego tienes a Calderón y a Fox. Pues mira, si la carta de López Obrador que acompaña la pregunta es alguna muestra, el caso contra los dos es especialmente débil. A Fox se le acusa de haber cargado los dados, se cita, en la elección de 2006, lo cual el tribunal ya dijo que en efecto así fue, ya opinó el tribunal al respecto y es cosa juzgada y cerrada, punto. Y en el caso de Calderón, pues el haberse aprovechado de el haber cargado los dados por parte de Fox, porque lo de Tileno 21 pues no vuela. Entonces, todo esto es una gran farsa, no tiene ningún valor pedagógico, lo único que hace es engañar a la gente, hacerla pensar que va a haber algún tipo de justicia y evadir lo que sí podrían hacer, que es presentar acusaciones robustas contra cualquiera de ellos, o, como ellos mismos dijeron varias veces, crear una comisión de la verdad internacional con plenos poderes, como se ha hecho en muchísimos países, para que investiguen no solo a los expresidentes, sino a exfuncionarios de varios sexenios, y no solo de delitos de corrupción, sino de violaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero eso sí, para eso sí se necesitan pantalones. Y esos no abundan en este gobierno. Javier, ¿cómo ves? Mira, yo sí le veo un poquito más de fondo de lo que parecen verle tanto Jorge como Héctor, sin negar de ninguna manera que hay claramente un uso político electoral de todo esto. Sin negar eso, y retomo lo que decía Héctor de resultados. Los 5 grandes resultados al arrancar este nuevo gobierno que buscaba López Obrador eran, según yo, los siguientes. En lo económico, crecimiento inclusivo. En lo social, una mayor y mejor distribución del ingreso, pero también un combate a la pobreza. En lo político, una democracia más radical, entendiéndose por radical, una democracia con elementos de democracia directa, donde el ciudadano, el pueblo, participara más activamente. En seguridad, disminuir la violencia con el principal instrumento siendo la Guardia Nacional. Y finalmente, combatir la corrupción. Post pandemia, de esos 5, se
ve muy, muy complicado, por falta de recursos, entre otras cosas, dar resultados en cuanto al crecimiento inclusivo, dar resultados en lo social, combatiendo la pobreza, la desigualdad, y en cuanto a violencia, porque el instrumento que es la Guardia Nacional, pues también requiere recursos. ¿Qué le quedan? Le quedan los dos otros objetivos, el político, que es una democracia radical, entendiéndose por ello lo participativo, y el combate a la corrupción. Esta propuesta de consulta une esos dos objetivos que no cuestan, entre comillas, todo cuesta, pero es lo que cuesta menos, y que además son una cuestión de voluntad política. ¿Sí? Aquí sí importa la voluntad política. Entonces, creo que la decisión, sin una vez más negar que hay esta dimensión de uso político electoral, creo que sí refleja ese objetivo de democracia directa y el combate a la corrupción, que para López Obrador es sobre todo un combate moral. Entonces, lo que quiere es un juicio moral del neoliberalismo, de los presidentes neoliberales, ¿sí? Y eso sí se logra en ese sentido. Entonces, pero no fue la elección del 2018 no fue ese juicio finalmente, no. Al final del día viene desde la campaña haciendo ese juicio moral. Totalmente, sí, pero él piensa que todavía no acaban de ganar, piensa que es algo que toma tiempo, revertir esa mentalidad, sacarlos plenamente del poder. En fin, es un combate histórico. O sea, ¿es un tema de cambio cultural? No solo cultural, tiene yo creo que muchas dimensiones, sí. Pero yo sí creo que es una lucha que para él y para muchos en Morena todavía se está dando. Se está ganando, que quede claro desde su punto de vista, pero se sigue dando. Entonces, a ver, yo sí veo... Hijo, también se nos quedan muchísimas cosas que decir sobre este tema de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. Desde luego seguiremos analizándola en esta mesa de los lunes. Por lo pronto voy a hacer una pausa y regresamos a ver lo que está pasando en Estados Unidos. Ya estamos bien cerca de las elecciones y hubo un cambio muy importante con la muerte de la ministra Ruth Bader Ginsburg. Regresamos.